señor presidente del Principado, señor presidente de la Xunta Xeneral, señor rector, autoridades, representantes políticos, sindicales y sociales, amigos y amigues de la Academia, amigues y amigos de Asturias. Este tampouco lle un día de les lletres asturianes normal, e non lo lle porque volvemos a festexar la xornada grande de la lingua e la cultura de Asturias, metanes unha situación de pandemia que nos afecta a nós e afecta a todo o mundo dun modo dramático e con unha trascendencia histórica. Dende a Academia queremos trasladar a todas as familias que sufrieron e están sufriendo los dañibles efectos del COVID la nuestra más fonda solidaridad. Somos sabedores del dolor individual y social que esta pandemia xenera y sabémoslo porque tenemos a seres queridos superando la gafura o lo que lle peor, que doliosamente non fueron a superala. Neste momento non hai xera máis importante que combatir el COVID. De aí que sofitemos y valoremos el labor del Gobierno de Asturias y de todas las fuerzas políticas y sociales neste terrén. La súa implicación, compromiso y dedicación non admite duldes. La sociedad asturiana tamén é consciente de lo que nos xogamos y del enorme esfuerzo de las autoridades nel enfoque de superación de una crisis sanitaria en sin precedentes. Otra miente, esta sociedad, hay que decirlo, al alto la lleva, en xamás va a escaecer la siera desendolcada por sectores clave que, como el sanitario, el docente y los servidores públicos, ficieron y siguen faciendo posible que miremos al futuro con la convicción de que Asturias, como fexo siempre, también sabrá salir agora alantre. La situación lle yaceriosa, pero nos non vamos danos. Les asturianes y los asturianos non van dase. La Academia non va dase. Poro, quisimos facer este acto de xuro máis sencillo que davezu, pero con la solemnidad que les nuestras lletres merecen, y tamén con la alegría por asitiar na Academia a dos personas dun incuestionable valir. Falamos per un llau de Xandro Martino Ruz, que acaba de ser nomado miembro correspondiente de la institución y que, como se dixo, axunta unha ballura de méritos excepcionales como escritor, como investigador, como entamador de proxectos culturales y como anovador de la lingua na súa relación coles actuales tecnoloxías de la comunicación. L'encontro que representa para la Academia una figura de ese calter y é enorme, como lo é también la emoción con la que lo acollemos. D'otro llau, ayúgase entre nós, como nuevo miembro de honor, una persona por la que sentimos una fonda admiración y aprecio, la periodista Pilar Rubiera Alonso. Pilar, nefeuto, lle la mellor amuesa dun facer periodístico caracterizado pola veracidade e el rigor. Deste mou, a lo largo de décades, foi e sigue siendo la referencia informativa nel ámbito de la cultura asturiana. La súa voz rescampla a lo largo del tiempo con un enclín obxectivo, independiente, feminista. La lingua asturiana beneficiose deste enclín y la Academia de la Lingua Asturiana siempre tuvo en ella el mellor encontro para proyectar socialmente el so mensaxe. Corresponde, entós, felicitar de haberes a estos nuevos miembros de la institución y facémoslo a más agradeciéndoles os pallabres polo que representen de aliendo y sofito para la lingua y la cultura de Asturias. Y é cierto, per outro llau, que el labor de la Academia viose lóxicamente afectado polas circunstancias destos meses caberos. Asina, non se pudieron llevar alantre acciones tan emblemáticas como la Universidad Asturiana de Branu, UABRA, o les Xornais Internacionales de Estudio. Pero tamén é cierto que outras importantes iniciativas
institucionales pudieron facese efectives. Referímonos, por exemplo, a los traballos caberos del Dicionario Etimolóxico de la Lingua Asturiana de García Arias, espublizado en coedición con la Universidad de Uvieu y que esperamos ver per acabau a lo cabero el branu. La Academia tamén asoleyó los números correspondientes de Lletres Asturianes, la revista científica de Nueso, na que se recuellen aportaciones filolóxiques de calter internacional y de primer nivel. Dentro deste mesmo ámbito, tamén siguieron espublizándose les revistes Cultures, Revista Asturiana de Cultura y Ciencies, cartafuellos asturianos de ciencia y tecnoloxía. A riendes d'ello, Termast, el centro encargado de la coordinación general de lesieres terminolóxiques en asturiano, siguió enanchando les sus aportaciones nel terrén lexicográfico. También vieron la luz distintos volúmenes en relación con colecciones como los libros de Entambrasaguas o Librería Lingüística. Pero prestaríame falar moi en particular de dous proxectos que nos abultan estratégicos de afeito dende unha perspectiva cultural, referidos os dous al territorio máis occidental de Asturias, el Dicionario eonaviego e el Estudio Sociolingüístico del Navia-Eo. Nel que ten que ver col primeiro, podemos dicir que hai un importante traballo preliminar adelantado que a facilitar extraordinariamente esta xeira. E en conto al segundo, contamos xa con un diseño técnico que vai permitir lograr datos definitivos este mesmo ano. No que cinca a la función tutelar e en relación con la política lingüística, a lo largo deste tiempo, la Academia caltuvo aconsellamientos regulares y granibles col Gobierno del Principado de Asturias y también al máximo nivel con representantes de los grupos políticos FSA-PSOE, Partido Popular, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Foro Asturias. En todos los casos, nun clima de respeto y diálogo franco que agradecemos y que lle el que necesita la dignificación de la lingua asturiana. Falábamos enantes de una situación abegosa y con una esmolición sanitaria que todo lo arrodia. Pero mesmamente en situaciones como la descrita, la vida social sigue calteniéndose y, de fecho, con nuevas oportunidades para la dignificación de un patrimonio lingüístico de xuro singular, como el que representa al asturiano y leonaviego, la fala eonaviega. Y queremos facer referencia neste sen a dos fechos de una importancia cimera dende el punto de vista simbólico y pola súa trascendencia política. El primero, bien representado pola iniciativa parlamentaria aprobada el 11 de marzo pasado pol Congreso de los Diputados de España, na que se encamienta al Gobierno de Asturias que faiga vidable la previsión constitucional de oficialidad de les lingües de Asturias. El segundo lle la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo en relación col uso del asturiano na Xunta Xeneral del Principado, non tanto porque afita la constitucionalidad de la norma parlamentaria, sino porque amuesa unha vegada máis que el uso efectivo y oficial de la lingua namai puede garantizarse pentemedies de una reforma estatutaria que asina lo recuella. Estamos dende llueu entre dos acontecimientos que se xeneren fuera de Asturias y que xustamente por eso algamen una gran relevancia. La realidad sociolingüística asturiana y la súa concreción normativa son obxeto de fondo interés per parte de instancias hasta agora añoñaes de la conocencia de la peculiar situación xurídica de les lingües de Asturias. Y lle que lo que se fai aquí non tiene l'encaxe constitucional nin lle homologable a la solución algamada poles ciudadanías gallega, vasca, navarra, catalana, valenciana, balear o aranesa. Y ello tiene que darnos que pensar. Non lle posible que todos tean equivocados e nós non. Asturias non mellorou nin social nin económicamente
por non valorar con procuro la nuestra riqueza lingüística a lo largo de los caberos 40 años. Ye irracional dir a las contra de esa realidad. Y ya insostenible pretender justificar que en esotres comunidades bilingües sí se tiene que cumplir la Constitución y en Asturias non. Afortunadamente, les cosas están agora máis claras entre nós. Foi necesario un esfuerzo de quasi medio siglo, pero aínda estamos a tiempo de salvar unha lingua e unha cultura milenarias que nos pertenecen a nós, pero tamén a la humanidad entera. Y tenemos que facelo con xenerosidade, sin exclusiones, y afitando el acuerdo entre la sociedad asturiana representada nel Parlamento de Asturias, na Xunta Xeneral. Sabemos que hai anguaño unha amplia mayoría parlamentaria favorable a la oficialidad, reflexo de la mayoría social. Pero la Academia tamén persabe que el mellor futuro para la lingua exige los mayores consensos y la necesidad de que naide que sienta Asturias quede al marxe de los pautos. La lingua, venimos diciéndolo y didlo la historia, non é en exclusiva de ninguna opción política, sino de todos los asturianos y asturianes que fueron faciéndola y calteniéndola a lo largo de generaciones hasta hoy. Aquí, festexando este Día de les Lletres Asturianes, tenemos una granible representación política, social y cultural de Asturias. La Academia pídevos en nome del pueblo asturiano que faléis entre vos, agora, en sin más perda de tiempo, sobre la oficialidad que Asturias constitucionalmente demanda y necesita. Ye una oportunidad que non podemos desear de llau. En xamás diben perdonanos, desear a los nuestros fíos y nietos en sin ese patrimonio cimero que lle la lingua y la cultura de nueso, en definitiva, l'alma de Asturias. La Academia de la Lengua Asturiana, acordies con la su función tutelar, lleva toda la su existencia reflexionando sobre el marco xurídico de oficialización del asturiano. Sabemos cómo formularlo, qué estructura organizativa se requiere, qué fases de puesta en práctica se necesiten, qué inversión habría que hacer y cuánto de ello podría revertir social y económicamente. Estamos a la vuesa disposición. Estamos a la vuesa disposición si lo juzgáis necesario. Amigues y amigos, este tiene que ser el último día de les Lletres Asturianes en sin oficialidad. Dentro de un año tenemos que estar aquí otra vuelta festexando estar libres de la pandemia y con la libertad lingüística que afita una oficialidad lograda entre toes y toos. Muchas gracias, feliz día das Lletras Asturianas, feliz día de les Lletres Asturianes.